capítulo 5 de Primera de Pedro. Y vamos a leer los primeros 4 versículos en este tema, ¿verdad? Que es pastoreando al rebaño o apacentando el rebaño. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto vamos a leer y así vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, la cual hemos leído y de la cual nos disponemos a estudiar en esta tarde. Te pedimos, Señor, que quites todo obstáculo, toda aquella distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones, que estemos aquí, Señor, en cuerpo y espíritu, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, con el propósito de ser alimentados, edificados, fortalecidos, Señor. Y para poner esto también en obra en nuestras vidas, Señor, para no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias te damos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Y estamos en este tema, ¿verdad?, de apacentando el rebaño. Y la vez pasada hablamos un poco acerca de las ovejas y por qué el Señor utiliza las ovejas como ejemplo de la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué nos compara tanto con las ovejas? Y vimos, ¿verdad?, por qué. Porque, pues, entendiendo un poco acerca de las características de las ovejas, pues nos damos cuenta de que como seres humanos, pues, somos parecidos, ¿verdad? Dijimos que las ovejas, pues, son muy delicadas, son muy pasibles, y necesitan de mucho cuidado, porque, pues, realmente necesitan de un pastor, porque son de los animales que no pueden sobrevivir solos o solas, ¿verdad? Porque necesitan que las lleven a un lugar a comer, ¿ok? No saben distinguir si el pasto es bueno o es malo, simplemente comen de todo, no tienen discernimiento en cuanto a qué comer y no comer, en cuanto a beber, pues son de los animales que no pueden oler el agua y por lo tanto pues no pueden buscar el agua ni la comida. Así que realmente necesitan que alguien les dé de comer, los lleve a lugares donde puedan comer, las lleven a lugares donde puedan beber agua, porque también son bastante delicadas para el agua. El agua donde tienen que beber tiene que estar limpia, no se debe de mover rápidamente porque se espantan, se marean. El agua tiene que estar algo quieta, ¿verdad? Y pues también en cuanto a defenderse, no tiene ningún sistema de defensa. Cualquier lobo o animal que las ataque, no se pueden defender. O sea, no tienen ningún mecanismo de defensa, simplemente corren hacia donde están las demás y pues en lugar de huir, las llevan al enemigo a donde están los demás. O sea, eso es las características de una oveja, y si comparamos esas características con los hermanos o hermanas en la iglesia, pues vemos que como seres humanos también somos así.
¿verdad? Necesitamos que muchas veces nos rueguen para venir a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que... o sea, también en cuanto al discernimiento, son fácil de engañar. Las ovejas siguen a cualquier... Es más, entre las ovejas, cuando las van a sacrificar, hay una oveja que se llama Judas, le dicen la oveja Judas, y esta oveja las lleva al matadero y las ovejas las siguen, ¿verdad? Y luego ya la oveja Judas se separa y la oveja ya llega al matadero y o sea, no tienen discernimiento, simplemente siguen. Si se pierden, no saben cómo regresar. Si se caen, no saben, y caen de espaldas, no saben cómo levantarse. O sea, de veras que necesitan que el pastor vaya y las levante, las cuide, las cure, porque no se saben curar ellas mismas, no se saben limpiar si están muy sucias. Es más, hasta se pueden morir porque las moscas se les pueden juntar mucho y hasta las moscas las pueden matar. Así que de verdad que el cuadro que nos presenta acerca de las ovejas, todas las características de las ovejas, pues realmente vemos que necesitan de un pastor. Y también, ¿verdad? En la iglesia pues se necesita de un pastor. Y la principal tarea, vimos la vez pasada que la principal tarea del pastor pues es alimentarlas, porque realmente no saben buscar o encontrar su alimento. Así que necesitan ser alimentadas. Y es precisamente lo que nos dice aquí: ruego a los ancianos. Y la palabra ancianos aquí se está refiriendo, ya dijimos la vez pasada que ancianos, pastores, obispos, es la misma persona. Y cada título, cada nombre, cada palabra de estas significa la tarea que el pastor debe llevar a cabo. Pastor significa que debe alimentar a las ovejas, obispo, supervisar, ¿verdad? Anciano, pues es la persona no se refiere a una persona anciana, sino a alguien que tiene más madurez espiritual. Así es de que, pero todas estas palabras describen a la misma persona. Así que, y conociendo un poco acerca de las ovejas, pues podemos ver la necesidad del pastor. Porque hay personas que, pues, se pueden quejar mucho del pastor, pero realmente las ovejas necesitan un pastor, ya que están completamente indefensas, son fácilmente engañadas, y eso lo vemos continuamente, ¿verdad? Que fácilmente pues una ovejita puede ser descarriada. Así es de que, pues, por eso es necesario, y es precisamente después de que Pedro insta o anima a estas personas, a estos creyentes que estaban pasando por circunstancias muy adversas. Precisamente en ese tiempo pues necesitaban más de un pastor, más del cuidado de un pastor, y por eso aquí en este pasaje pues ahora se dirige a los ancianos, a los pastores, porque las ovejas, cuando hay persecución, cuando hay tribulación, pues es cuando más necesitan de su pastor, ¿verdad? Porque el pastor también pues debe de vigilar. Los pastores se suben a las montañitas para ver que las ovejas estén bien, para vigilar que no venga un predador por ahí, y todo eso, ¿verdad? Así es de que, por eso aquí el apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, porque entre todos aquellos que estaban esparcidos en aquel tiempo, pues también había los ancianos, los pastores, que cuidaban de los hermanos, ¿verdad? Así que ahora se dirige a ellos, porque ahora les va a dar instrucciones a ellos. Y la manera en que Pedro se acerca
o se dirige a los pastores, pues es una de humildad, porque se hace uno con ellos, se asemeja a ellos, ¿verdad? Siendo él pastor y conociendo el trabajo de las ovejas, porque Pedro conocía plenamente cómo es el cuidado de las ovejas, siendo él mismo, dice aquí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, se dirige a ellos identificándose como uno de ellos, sabiendo que Pedro pues se acerca a ellos sabiendo del trabajo, sabiendo por lo que ellos estaban pasando al estar cuidando las ovejas, ¿sí? Así es de que se hace uno con ellos. Pero también sigue diciendo, y testigo de los padecimientos de Cristo. Y aquí ya está usando su autoridad también. Primero se identifica como uno de ellos y después habla acerca de su autoridad, porque aquí esto lo que quiere decir que él es apóstol, ¿verdad? Porque dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro estuvo ahí cuando Jesucristo fue arrestado, cuando fue llevado al tribunal, y tal vez también estuvo ahí, aunque no leemos en los evangelios que él haya estado presente en la crucifixión, pero tal vez desde lejos él estaba viendo cuando Jesucristo murió en la cruz y los padecimientos que él pasó, porque en ese momento pues él andaba escondido, ¿verdad? Pero tal vez sí presenció todo eso, ¿verdad? Y tal vez aquí sea su testimonio de que sí estuvo presente en alguna parte observando el sufrimiento de Cristo. Así que todo esto quiere decir que él tiene la autoridad como apóstol, como uno que fue testigo ocular y llamado por Cristo a ser su apóstol, ¿verdad? Así es de que también, aparte de dirigirse a los ancianos, a los pastores, identificándose como uno de ellos, pues también habla de su autoridad, ¿sí? De la autoridad que él tenía como apóstol. Y también nos habla, vimos la vez pasada que dice, ¿verdad?, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y también pues se hace partícipe, ya que cuando Cristo aparezca, el pastor de los pastores, pues también va a premiar a aquellos que cuidaron de su rebaño. Y claro, Pedro tuvo la dicha de ver de haber visto la transfiguración de Cristo, ¿verdad? De haber visto su gloria. Y por eso él puede decir, ¿verdad?, que él se va a gozar, se va a gloriar cuando Cristo aparezca, ¿verdad? Cuando su gloria sea revelada, la gloria de Jesucristo sea revelada. Así es de que, pues aquí en este primer versículo, pues pudimos ver quiénes son los pastores y quiénes son las ovejas, ciertas características de ambos. Y después pues vamos aquí a pasar al siguiente, ¿verdad? Ya que esto se trata de cuáles eran los retos del pastor o de pastorear. Ahora la siguiente pregunta sería ¿quién debe ser pastoreado? ¿Verdad? Y aquí nos dice apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pero antes de eso, el mandamiento es apacentar la grey, ¿sí? Ese es el mandamiento que Pedro, y es el centro de este pasaje, la instrucción que Pedro está dando a los ancianos y pastores, que apacienten la grey, ¿sí? Que pastoreen el rebaño, ¿sí?
¿Y a quiénes? Claro que aquí está, claro que a los que están, ¿verdad? A los que están entre vosotros. Y este texto, ¿verdad? Pues aquí establece claramente que los ancianos tienen la mayordomía delegada más seria para apacentar no su propia grey, fíjense, no su propia grey, sino la grey ¿de quién? De Dios. Nos dice aquí apacentar la grey de Dios. No es de nosotros, sino es ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él la ganó con su propia sangre. Él pagó el precio por esa grey. Así que no es de nosotros, no es de ningún pastor, sino es la grey de Dios. ¿Sí? Y sabemos que solamente hay una grey que se congrega en diferentes lugares, pero que al fin y al cabo es una sola grey. ¿Sí? Así es de que, pero el mandamiento aquí es apacentar la grey que está entre vosotros. Y aquí está hablando de que cada pastor debe apacentar la grey que Dios le ha dado. ¿Sí? Aunque la grey está dispersa por todo el mundo, pero Dios ha puesto pastores en cada localidad, en cada lugar, y esa grey le corresponde al cuidado de ese pastor. ¿Sí? Un pastor no debe de preocuparse por los que están bajo su cuidado, y claro, otro pastor en otro lugar debe de cuidar a los que están bajo su cuidado. Cada quien va a ser responsable delante de Dios por el cuidado de esas ovejas que Dios le ha entregado a ese pastor en ese lugar. Así es de que así que no es la grey de ningún pastor, sino es la grey de Dios. Jesucristo vino a la tierra a redimir a su iglesia, y después de ascender al cielo envió al Espíritu para capacitar su iglesia. Y claro, pues nos dio dones especiales, ¿verdad? Para llevar a cabo esa tarea. Dio regalos a la iglesia en la forma de pastores, ¿verdad? Y evangelistas con ese propósito. Y ya que Cristo compró ese rebaño con su propia sangre, enfatiza el valor de la iglesia para el Señor. Imagínense cuánto valor tiene la iglesia para el Señor, ya que Él estuvo dispuesto a dar su vida por la iglesia. ¿Sí? Así que es de un gran valor que muchas veces no le damos esa importancia. ¿Sí? Tal vez en veces podemos decir, bueno, la iglesia, los hermanos y eso, pero si nos ponemos a pensar poquito, esos hermanos, esas hermanas fueron compradas con la sangre de Cristo. O sea, imagínense el valor que tenemos como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Como ovejas de su rebaño. Y es por eso que es de invaluable precio, ¿sí? Ahora, rebaño, cuando hablamos del rebaño o de la grey, trae a la mente las imágenes de pastor, ¿verdad? Encontradas en las escrituras, las ovejas, ¿verdad? Siendo pues los animalitos, ¿verdad? Que precisamente es la imagen que Dios quiere que tengamos de esos animalitos indefensos que necesitan de mucho cuidado. Así que cuando leemos en la escritura del rebaño de Cristo, pues debemos de pensar que estas ovejas necesitan de mucho cuidado, ¿sí? Y sobre todo necesitan ser alimentadas, pero aparte de eso, que fueron compradas con un gran precio. Ahora imagínense el valor que tenemos como rebaño.
Y el hecho de que Dios pone el cuidado de ese rebaño a un ser humano, a un pastor, ¿verdad? Humano, para cuidar de ese rebaño. O sea, es una gran responsabilidad. El hecho de que Dios ponga el cuidado a su rebaño, de hombres, ¿verdad? Siendo Él mismo, llamándose Él mismo, o la Escritura más bien le llama también a Él el pastor, ¿verdad? Como vemos en el Salmo 23:1. Y además, pues, ¿qué pastor podría tener tanto descuido de su rebaño? O tratarlo descuidadamente. Así es de que, pues, Dios ha depositado ha puesto en las manos de seres humanos el cuidado de sus ovejas. Y muchas veces, pues, tenemos que entender, ¿verdad? Esa gran responsabilidad como pastores. Así que, ¿a quién deben pastorear? ¿O quiénes deben ser pastoreados? La grey, ¿verdad? Nos dice aquí, la grey de Dios que está entre vosotros. Después, otra pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿cómo deben de ser pastoreadas estas ovejas? ¿Verdad? ¿O cómo se debe pastorear? La siguiente parte del versículo 2 nos dice, cuidando de ella, de la grey, ¿verdad? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que la pregunta clave de cómo los ancianos deben pastorear, ¿verdad? Pedro proporciona respuestas positivas y negativas. Y la palabra aquí, cuidando, en realidad, bueno, esta palabra se traduce como, o literalmente significa tener alcance sobre o mirar. Y el sustantivo de esa palabra de cuidar, pues es supervisar. Así que la connotación aquí es la primera respuesta positiva a la pregunta, ¿verdad? Que los pastores deben vigilar a las ovejas para evaluar su condición, a fin de guiarlas, protegerlas y alimentarlas. Así que esa es la principal tarea del pastor, cuidarlas. Y detrás de esa palabra de cuidarlas, pues se encuentra el de evaluar la condición de las ovejas. ¿Para qué? Para guiarlas, protegerlas y alimentarlas. Así que ese es el primer mandamiento positivo, podríamos decir, ¿verdad? Ordenanza positiva, cuidarlas, ¿verdad? Cuidando de ella, cuidando de la grey. La segunda manera positiva en que los ancianos ejercen supervisión es siendo, dice aquí, siendo ejemplos de la grey. Así que los pastores deben involucrarse lo suficiente en la vida del rebaño para establecer un patrón piadoso, ¿sí? Algo a qué seguir, una guía para que la gente pueda seguir. Así que el aspecto más importante del liderazgo espiritual y la mejor prueba de su eficacia es el poder de una vida ejemplar. Por eso, pues, al pastor se le pide una vida ejemplar, porque es el guía, ¿verdad? Y tal supervisión
Tal supervisión espiritual también implica evitar tres peligros. Tres peligros en la tarea de pastorear. Y aquí Pedro los menciona. El primer peligro que nos menciona Pedro aquí es pastorear por fuerza. ¿Sí? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, o sea, supervisando para ver sus necesidades, ¿verdad? Pero luego dice, no por fuerza, sino voluntariamente, ¿sí? O sea que no debe de ser una carga para el pastor decir, tengo que venir otra vez a cuidar estas tengo que estar aquí alimentando estas ovejas, tengo que estar aquí, o sea, con esa actitud, ¿no? Sino voluntariamente porque tiene pasión, porque realmente le interesan las ovejas. Sí, cuando el pastor ama sus ovejas, da su vida por ellas, ¿entienden? En aquel tiempo también había pastores a los que les pagaban por cuidar las ovejas, ¿no? Pero cuando se presentaba un peligro, pues estos pastores, en lugar de defender las ovejas, pues mejor corrían, ¿sí? Se iban. Pero cuando el pastor, el dueño de las ovejas, no huía, ese no huye, ese va y enfrenta el peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque le importan las ovejas, porque las ama. Así es de que tiene que hacerlo no forzadamente, sino porque quiere, porque le gusta, porque siente el llamado, ¿verdad? De cuidar de las ovejas, voluntariamente, ¿verdad? Así es de que no debe de ser algo obligado, o sea, no debe ser que el pastor sea obligado a ser fiel, ¿verdad? O a cuidar de las ovejas, sino debe de ser un deber apasionado, privilegiado, ¿verdad? Que viene, claro, cuando ese corazón es completamente de Cristo y es impulsado por el amor que el pastor siente por el pastor de los pastores, ¿verdad? Y que así como Cristo tiene ese gran amor por sus ovejas, pues Él también tiene ese mismo sentir, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla también en 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, ¿sí? Pablo tampoco lo veía como una obligación, sino porque él sentía la necesidad, ¿sí? Sentía la necesidad de hacer su trabajo y hacerlo bien. Me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. O sea, él se identificaba con la voluntad de Cristo por sus ovejas, ¿sí? Él también, Pablo, definió la fuerza apropiada del ministerio cuando escribió en 2 Corintios 5:11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y en el 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí? Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, aquí la exhortación de Pedro es de a los ancianos es de no hacerlo por la fuerza, sino porque realmente tienen el deseo de hacerlo, ¿sí? Porque se identifican con Cristo, porque tienen el corazón de Cristo, la mente de Cristo, la pasión de Cristo. La pasión también de Pablo es evidente en Romanos 1:14 al 16, donde dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Pablo sabía del valor que tenían las ovejas de Cristo, porque Él dio su vida por ellas, ¿verdad? Así que eso lo impulsaba a Pablo a hacer lo que hacía. Así que lo hacía con la voluntad de Dios, no a fuerza. Así que aquellos que pastorean al pueblo de Dios no deben dudar de la diligencia y seriedad con que deben cumplir su ministerio espiritual de cuidar las preciosas almas que son del Señor. ¿Por qué? Porque un día vamos a dar cuenta por esas ovejas. Nos dice Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? Así que nos dice aquí Hebreos, como quienes han de dar cuenta. O sea, todos los pastores un día van a ser llamados y vamos a dar cuenta de lo que hicimos con el rebaño de Cristo. Y eso es tremendo. Es tremendo, porque hay una mayor condenación para aquellos que dispersan el rebaño de Cristo, para aquellos que descuidan el rebaño de Cristo. Así que pues es una gran tarea, una gran obligación. El segundo peligro que nos habla aquí Pedro para los pastores, para que eviten este peligro, es la tentación de ser motivados por dinero o beneficios materiales. Pablo también nos manifiesta la actitud correcta que el pastor debe de tener. Ahora podrían decir, bueno, pero yo no soy pastor. Alguien de ustedes puede decir, yo no soy pastor, yo necesito saber esas cosas. Bueno, es que sí, porque tanto para el pastor es necesario como también para la congregación, porque el pastor debe estar sujeto a la congregación, ¿sí me entienden? Debe de vigilar también, ¿sí? Muchas veces el pastor se puede desviar, pero pues si la iglesia que nomás se va a quedar ahí sin decir nada o hacer nada, pues no, ¿verdad? Así que también debe de saber qué hacer. Así que es tan importante como para los pastores como para la grey el conocer estas instrucciones. Bueno, regresando al tema, también Pablo manifiesta la actitud correcta en cuanto al dinero. Dice Pablo en Hechos 20:33, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos que han servido en todo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así es de que esa debe ser es una manifestación correcta en cuanto al dinero. Y cuando hablamos de las calificaciones bíblicas básicas para un anciano, también nos dejan en claro que deben ser caracterizadas por un desinterés, ¿verdad? Y no tener preocupación por el dinero y el materialismo. Y eso pues hay varios pasajes en las cartas pastorales, como 1 Timoteo 3:3, Tito 1:7 y 2 Timoteo 3:1 y 2. Eso no quiere decir, sin embargo, ¿verdad?, que los pastores no deban de ser compensados adecuadamente, ¿sí? Porque pues el pastor debe de vivir también de ahí, ¿verdad?
y eso es bíblico. Pablo enseñó que aquellos que ministran la palabra tienen derecho a vivir de acuerdo con ese ministerio, allá en 1 Corintios 9:7. De hecho, aquellos ancianos que sirven diligentemente, con mayor compromiso y excelencia en enseñar la palabra y guiar a las ovejas, deben recibir un mayor reconocimiento y una remuneración más generosa de sus congregaciones. 1 Timoteo 5:17 y 1 Tesalonicenses 5:12 nos hablan al respecto. Así es de que, y más que nada, aquí Pedro se está refiriendo a la ganancia también deshonesta, que va más allá de solamente buscar riqueza, y que habla de la vergonzosa adquisición de estas cosas. ¿Por qué? Porque los verdaderos pastores nunca usarán el ministerio para robar el dinero de las ovejas o adquirirlo deshonestamente, como siempre lo hacen los falsos profetas. Tal comportamiento es despreciable, es típico de los falsos profetas y los charlatanes y los herejes, que se disfrazan como siervos de Dios para hacerse ricos, y pues al tiempo hacen pobres a sus víctimas, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro, Pedro caracteriza a los maestros falsos con un lenguaje muy vívido. Dice en 2 de Pedro 2:3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay muchos lugares donde realmente los líderes ahí no son pastores, simplemente son personas de negocio, y corren la iglesia como una compañía. ¿Me entienden? No tienen el llamado de Dios, no les interesan las cosas de Dios, solamente les interesan los números y finalmente el dinero, ¿verdad? Porque a mayor número, más es el dinero. Así es de que en muchos lugares pues realmente no son iglesias, realmente son lugares donde pues son todo menos una iglesia. Así es de que hay que tener cuidado con esos lugares. Pero los verdaderos pastores, en cambio, se regocijan ante el privilegio de servir a cualquier costo personal. Como Pablo les dijo a los corintios, allá en 2 de Corintios 12:15, dice: y yo como el mayor, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Sí? Así que el ministerio por dinero y ganancia personal es una prostitución al llamado del Señor de la iglesia. También como lo es la pereza y la indiferencia hacia las personas, ¿verdad?, a quien se les confía ese lugar o esa posición. Ningún verdadero pastor debería necesitar riquezas personales para motivarlo, ¿sí? Y aquí estamos hablando de esa motivación. No debe de ser por fuerza. El pastor no debe ser motivado a cuidar de la grey por fuerza, ¿sí?, ni tampoco por la motivación del dinero. Pero dice aquí, pero sí con ánimo pronto. La palabra ánimo pronto significa voluntariamente, libre, con entusiasmo, debido a que es una gran vocación y un gran privilegio, ¿sí?, ser llamados a pastorear, a cuidar la grey de Dios, con ánimo pronto. Pablo, escribiendo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que aquí tenemos el ejemplo de por qué Pablo hacía lo que hacía. Porque él estaba agradecido de que él, de dónde el Señor lo había sacado, habiendo sido él antes perseguidor de la iglesia, y aún así Dios le concedió el privilegio de cuidar esa iglesia que en un tiempo él perseguía. Así que Pablo tenía en gran estima el hecho de que Dios lo hubiese perdonado, y no solamente eso, sino que lo haya puesto al cuidado de aquellos a quien él perseguía en un tiempo pasado. O sea, ¿se imaginan la confianza? No sé si, o sea, muchas veces en el lugar donde trabajamos hay gente que se siente honrada porque le dan las llaves para que abra y cierre el lugar, ¿no? Dice, es que el patrón me tiene mucha confianza, ¿sí? Pero imagínense que esa persona un día haya robado o lo hayan encontrado robando ahí, y que aún así el dueño un día venga y le diga, ¿sabes qué? Toma las llaves. O sea, yo creo que si esa persona realmente valora la honestidad, el hecho de que su patrón le vuelva a dar esa oportunidad, pues la va a apreciar mucho más, ¿sí? Y por eso es lo que sentía Pablo, que él, aunque en algún tiempo atrás había perseguido la iglesia, ahora Dios le estaba dando el cuidado de tal. O sea, y esa debe ser la actitud, ¿verdad?, del pastor al cuidar de la grey de Cristo. Así que eso es con ánimo pronto, o sea, voluntariamente, libre y con entusiasmo. Finalmente, aquellos que son llamados a pastorear pueden estar en peligro por el deseo de dominar. Aquí hay otro peligro del cual pues el pastor debe de alejarse, de dominar pecaminosamente. Dice, no como teniendo señorío sobre, ¿verdad? Y esto pues habla de una intensidad al dominar a las personas y las circunstancias. Podemos ver un ejemplo en 3 de Juan 9:10, que nos habla de Diótrefes. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, aquí estamos hablando de un anciano pastor que estaba solamente lo que él quería hacer. O sea, que no permitía a la visita de otros hermanos a la iglesia, y aun si un hermano recibía la visita de alguien, pues los expulsaba de la iglesia. O sea, obraba con una autoridad pues fuera de lo que Dios requiere, ¿sí? Así es de que él quería ser
No estaba obrando como pastor, estaba obrando como dictador, ¿verdad? Y ese es otro peligro en el cual puede caer un pastor. Y hay muchos así, ¿verdad? Que no permiten que la grey haga nada, o sea, solamente lo que ellos son autoritativos, solamente lo que ellos quieren que hagan, eso deben de hacer, y si no hacen eso, los sacan de la iglesia, o los ponen ¿cómo le llaman? En prueba, o sea, son muy autoritativos. Así que Pedro aquí está haciendo un llamado, ¿verdad?, para que como pastores no caigamos en ese mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier clase de liderazgo autocrativo, opresivo e intimidante, hay unos que son muy intimidantes, ¿verdad?, con elementos de elocuencia, rasgos que típicamente caracterizan el estilo de liderazgo y la metodología de hombres no regenerados. Así es como mandan, así es como dirige la gente que no ha sido regenerada, ¿sí? Pero para aquel que ha sido regenerado, pues debe ser completamente diferente. Nuestro guía, nuestro ejemplo, pues es Jesucristo, ¿sí? Siempre es Jesucristo. El ejemplo que debemos de seguir es Cristo, porque Él es el pastor de pastores, Él es el ejemplo de los pastores. Mateo 20:25 dice Jesús: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús les puso el ejemplo a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando les lavó los pies? Que Pedro dice: no, a mí no me vas a lavar los pies. Sí, porque el lavar los pies era para el siervo de más baja categoría en un lugar. Mas sin embargo Jesús estuvo dispuesto a hacer eso y lo hizo, ¿sí? Ahora, si Jesús, el dueño, el creador del universo, el dueño de la grey, está dispuesto a servir de tal manera, pues imagínense cuando alguien viene con su propia autoridad, con su propio, ¿qué podemos decir? Implantando su propia autoridad en la iglesia, pues no va, ¿verdad? Así es de que tenemos ahí el ejemplo de Cristo, o con Cristo. Además de eso, para desafiar más a los ancianos con el peso de su responsabilidad, Pedro agrega un fuerte recordatorio de que aquellos que pastorean no eligen su responsabilidad, o aquellos de quien son responsables, ¿sí? Dios es el que llama, ¿sí? No lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros, y así mismo también escogió a la grey, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros andábamos perdidos y Él fue el que vino a buscarnos, ¿sí? Como las ovejas, si el pastor no viene en búsqueda de la oveja nunca regresa a su casa, ¿ok? Y por allá se muere, literalmente se muere, porque de repente se desanima tanto que decide no hacer nada y dejarse morir. Y así hacen las ovejas, y así hacemos algunos de nosotros en vez, ¿verdad? Podemos hacer eso. Así que, para desafiar aún más a los ancianos con el peso de su responsabilidad, Pedro agrega este fuerte recordatorio de que aquellos que pastorean no eligen esa responsabilidad, sino que les es dada por Cristo. Dice:
Dice, los que están a vuestro cuidado. ¿Por quién? Por el Señor mismo. Que están a vuestro cuidado. Jesús nos habla ya en Mateo, ¿verdad? La primera instrucción respecto con la vida en la iglesia, y enfatiza, ¿verdad?, cuán preciosos son sus hijos, o sea, los creyentes, y cómo deben ser tratados, ¿verdad? En Mateo 18, del 5 al 14, es un pasaje muy largo, pero más voy a leer un poquito. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y ahí pues Jesús nos da todas esas instrucciones de lo severo que es hacer caer a uno de sus hijos, a uno de sus pequeños. Así que, pues esto recalca, ¿verdad? Y luego, ahí mismo, ¿verdad? Ya dice más adelante, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que le encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. O sea, ahí nos está dando las instrucciones, ¿verdad?, de forma muy gráfica, lo que hacía un pastor cuando se le perdía una ovejita. ¿Por qué? Porque sabía que si se perdía una ovejita, él sabía que esa ovejita estaba muerta, ya no iba a regresar, se iba a morir. Por lo tanto, pues se preocupaba por ir a buscarla. Así es de que de esos peligros pues debe de apartarse el pastor. Así que, y ya por último, ya se nos acabó el tiempo, ya solamente vamos a resumir esto. ¿Por qué deben de servir los pastores? ¿Cuál es la verdadera motivación, la motivación correcta de un pastor para servir, para pastorear la grey de Dios? Bueno, el versículo 4 nos dice cuál es la motivación correcta o por qué. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sí? Esa es la motivación correcta de un pastor, de cuidar sus ovejas. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a venir, y cuando venga, ¿verdad?, Él va a recompensar a aquellos pastores que tuvieron buen cuidado de su rebaño. Dice el príncipe de los pastores, y ese pues es uno de los títulos más hermosos para el Salvador en todas las escrituras, el príncipe de los pastores. Y es la imagen de Jehová como pastor, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Y la palabra cuando aparezca significa cuando se manifieste, ¿verdad? Cuando Jesucristo se manifieste por segunda vez, y esto se refiere a la revelación de Cristo en su segunda venida. En ese momento los pastores recibirán la corona de gloria. Y no es una corona, ¿verdad? Porque recibir una corona
Ustedes saben, tal vez cuando estuvieron en la escuela les dieron un trofeo, ¿no? Es igual un trofeo. En el tiempo grecorromano, pues no se daban los trofeos, se daban unas coronas, ¿verdad? O sea, es lo que ahora conocemos como un trofeo. Pero ¿saben qué? Esos trofeos, yo me gané algunos y ahorita pregúntenme en dónde están. ¿Quién sabe dónde están? ¿Verdad? O sea, se perdieron. Ya no sabemos ni dónde están, se destruyeron. No, pero el premio, el trofeo que el príncipe de los pastores va a dar a los pastores que tuvieron buen cuidado de su rebaño, pues es un trofeo imperecedero, incorruptible, dice aquí, ¿verdad? Una corona incorruptible, y la corona se refiere a ese trofeo, no literalmente a una corona, sino a un trofeo incorruptible, ¿ok? Primera de Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Sí? Esos trofeos que nos ganamos anteriormente, pues allá están ya empolvados, perdidos, destruidos, pero el trofeo que Jesucristo nos va a dar es algo incorruptible. Así que Pedro no está hablando aquí de esos trofeos corruptibles o de una corona, sino nos está hablando metafóricamente de la gloria eterna que nunca se desvanecerá. El término, la palabra incorruptible, viene del nombre de una flor que se llama amaranto, que supuestamente nunca se desvanecía y nunca perdía su flor. Así que la frase de Pedro puede expresarse como la corona incorruptible que es la gloria, ¿sí? Que es la gloria. Así que la recompensa de la gloria eterna debería ser la razón, y debe ser la razón por la que cualquier pastor necesita, o es la razón que cualquier pastor necesita para servir fielmente. O sea, esa sería la motivación correcta, el incentivo correcto para servir, para cuidar, para alimentar la grey. Amén. Aleluya. Así que ahí vemos el porqué. Ahora, como pastorear el rebaño es una responsabilidad muy seria, y cada anciano, cada pastor es responsable delante de Dios por su ministerio. De esto también nos habla Santiago, y nos dice allá en Santiago 3, ¿verdad?, que esta responsabilidad es bastante seria. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? Ahora, aquí Santiago no estaba tratando de desalentar a los pastores que verdaderamente son calificados o que son llamados por Dios, sino aquellos, está tratando de desalentar a aquellos que tal vez quieran entrar al ministerio pastoral con otras intenciones, ¿sí? Porque si lo hacen con las intenciones no debidas, aquí Santiago les advierte que recibirán mayor condenación. Porque como vimos anteriormente en Mateo, lo que Jesús dijo acerca de alguien que desvía a uno de sus hijitos, ¿verdad?, que mejor le fuera puesto una rueda de molino y echado al mar, al agua, ¿verdad? O sea, es grande la responsabilidad, es seria. Así que los pastores de Cristo se enfrentan a una tarea desalentadora,
pero la supervisión fiel trae recompensa eterna en la forma de un mayor servicio y alegría en el cielo del Señor. Ya con esto terminamos. Mateo 25:23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que pues ahí terminamos con este pasaje. Ya vimos acerca de cuáles son los retos de pastorear a Grey. Vimos las características de las ovejas, de los pastores, ¿verdad? ¿Quiénes deben ser pastoreados? Pues la Grey, que está con vosotros. ¿Cómo debe de hacerse esto? Evitando ciertas cosas, ¿verdad? Evitando hacerlo con motivos que no son los que Dios nos prescribe. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? ¿Cuál debe ser la motivación? Porque esperamos la corona incorruptible del príncipe de los pastores. ¿Amén? Así que ahí nos vamos a detener. Así vamos a ser despedidos en esta tarde, esperando que pues estas instrucciones nos ayuden tanto para la Grey para ser una mejor Grey como para el pastor para que sea un mejor pastor. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por tu instrucción, sabiendo que tú tienes gran cuidado de esta Grey que tú has ganado con tu sangre, Señor. Te rogamos que no solamente pues el pastor cuide de ella, sino que cada uno de nosotros también nos hagamos responsables haciendo lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, Señor, ya que somos miembros de un mismo cuerpo, Señor, y todo miembro coopera para la edificación de ese cuerpo, Señor, ese cuerpo que es tu iglesia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes no solamente a guardar esto en nuestras mentes y en nuestros corazones, sino a ponerlo en obra en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por esta instrucción y te pedimos también que nos despidas de este lugar, nos lleves a nuestros hogares con todo bien y que siempre recordemos que vivimos delante de tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y así podemos decir todos juntos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos.